Niños, niñas, padres de familia, muy buenos días. Hoy día, martes 6 de octubre, nos toca el área de ciencia y tecnología. Estamos en la semana 27. Y nuestro nombre de nuestro proyecto de esta semana es Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Nuestra actividad o nuestro propósito es cómo crece una planta en el agua. Ayer iniciaron el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Hoy van a indagar acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. Nuestra meta es formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina como alimento o sazonador, con fines medicinales o con fines decorativos, es decir, como adorno en algunos espacios de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Con ayuda de un familiar, responde las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, es decir, hierba, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se les da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer algunas de ellas en un vaso de agua o en algún otro recipiente? A partir de las ideas generadas por las preguntas anteriores, planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Cuál de las plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? El agua neutra, por si acaso, es el agua del caño, el agua de un manantial que corre, ¿no? Y el agua acidulada es aquella agua ácida, ¿no? Que no es recomendable para el uso doméstico, es decir, para tomar, ¿sí? Entonces, lee y copia la pregunta en tu cuaderno o en hojas de reuso. Leer la ficha, formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Este texto se les ha mandado a su WhatsApp, ¿no? Y esto es lo que vamos a trabajarlo. Cuando hablamos de formulación de una hipótesis y un plan de redacción, no es más que una investigación. Tenemos que hacer una investigación. Acá en sus hojitas, acá le está indicando cómo debes hacer tu investigación. Es nada menos que sembrar o poner plantas en vasos de agua. ¿Ok? Entonces, dice que para formular tu plan de indagación, deberás tener en consideración que se trata de planear el experimento que te permite demostrar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Por ejemplo, si tu hipótesis se expresa de la siguiente manera.
Esta es una hipótesis. 1. Si cultivamos una planta de agua, una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, ya le hemos dicho que el agua acidulada es agua salada, ¿no? Agua, como se llama también, que tiene sabor a vinagre, ¿no? Entonces, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Esa es la pregunta, es lo que tenemos que averiguar. Si la planta que está en agua neutra crece más rápido y con más eficacia que la planta en el agua acidulada, ¿no? O agria, ¿no? Miren, describe tu plan en tu cuaderno o en hojas de reuso. Te sugerimos la siguiente forma de presentación. Acá hay un modelo, ¿ok? Y también, bueno, yo ya les he ayudado y ya le he contestado la primera parte, ¿no? Por ejemplo, dice, objetivo del plan. ¿Cuál es el objetivo del plan? Es la pregunta. Lo que tenemos que investigar, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? ¿Ven? Esa es la pregunta. Entonces no se olviden, acidulada significa agua ligeramente ácida, ¿ya? Ácida. Y después tenemos qué acciones organizadas realizas. Entonces dice, ¿qué haré primero? Vamos a preparar la muestra. Preparación de la muestra. ¿Y qué es esto, preparación de la muestra? Es decir, primero voy a cortar los tallos con hojas de la planta, cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja, viendo la planta de abajo hacia arriba. Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. Deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo. ¿Qué haré luego? El montaje del experimento. ¿Y qué es el montaje del experimento? Dice, coloca una de las dos plantas en un vaso con agua neutra, del caño, del manantial, etc., sin ningún agregado, y marque el vaso con una etiqueta con la palabra neutra. 2. Coloca la otra planta en agua acidulada o agua que hemos dicho que es un poquito agria, ¿no? Debe ser la misma agua que usaste en el otro vaso y la misma cantidad de agua, pero a esta agrégale 2 gotas de vinagre. El vinagre es el ácido acético diluido en agua para uso alimenticio. Luego marca ese vaso con una etiqueta con la palabra acidulada y en ambos vasos marca hasta dónde llega el agua. Mide el tamaño inicial de las plantas. Observa que la terminación del tallo no tenga raíces y coloca estos datos en un cuadro de registro de observaciones. Y por último, 4, coloca las dos plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación durante el día, estén abrigadas durante la noche, tengan la misma ventilación y temperatura, etc. Si el lugar es frío, colócalas dentro de una habitación, pero en la ventana
para que les dé la luz durante el día. Y por último, ¿qué haré después? El proceso. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? 1. Cambia de agua cada 2 o 3 días. 2. Lava el interior del vaso antes de echar el agua nueva y cuida que no se borre la marca del agua ni la etiqueta. Y por último, no te olvides de echar las 2 gotas de vinagre en el vaso marcado acidulada. Y por último, al medir, parte del extremo superior de la planta hasta la raíz. Es decir, cuando haya enraizado, cuando haya botado la raíz. Entonces, miren, esto no viene a ser más que la preparación, el proceso y el final que debemos hacer con nuestra investigación. Y esto no nos va a durar un día ni 2 días. Esto debe por lo menos terminar en la otra semana. Quiere decir que esto va a continuar esta clase. ¿Ok? Pero ustedes ya deben ir haciendo sus anotaciones. La lista de los materiales o recursos que necesitarás. La primera que tenemos que hacer es tener el material 1, que es lo que nos va a indicar la formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Esto es lo primero que debemos tener. Material 2 son todos los materiales que vamos a utilizar para nuestro proceso. Vasos, agua y plantas, etc. Material 3, el proceso de elaboración del plan. Es decir, el orden que debemos seguir para hacer el experimento. Anota la información que obtengas de cada planta en un cuadro de registro y observaciones como el que te mostramos a continuación. Debes tener un cuadro por cada planta. Y el cuadrito está acá, mírenme. ¿Sí? Dice días, 1, 2, 3, que puede pasar más días. Observaciones. El tamaño en centímetros que la planta ha crecido cada día. Mi primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. ¿Cuánto ha crecido? Los aspectos. ¿Qué has observado? Si la planta está más verde, si se está secando, ¿no? Raíces. Si las raíces está creciendo, está brotando más. Y otros, si observas otras formas, otros aspectos en la planta. Esto debe ser para cada uno. Una observación para la planta que está con agua neutra. Y otra más, así otro cuadro de observaciones para el agua acidulada. ¿Ok? Recuerda, día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, su aspecto general, si se ve, por ejemplo, si se ve marchita o lozana. ¿Cuál es el color de las hojas? Si está enraizando, es decir, si las raíces crecen. Y la abundancia, si quiere decir muy poco, mucho, abundante, etc. Te vas a autoevaluar después. Pongo una marca, un check en sí o no, según consideres que lograste o no, y explicar lo que te indica cada criterio de evaluación de la siguiente lista de cotejo, que en este momento los voy a poner de nuevo. ¿Ok? Continuando con la lista de cotejo, que está acá, miren, ustedes van a responder. Acá están los criterios de evaluación, si lograste sí o no. Por ejemplo, dice, identificaste la variable independiente y la variable dependiente en la pregunta de indagación. Claro, sí, esto hemos hecho. A ver, con rojo mejor lo ponemos para que se pueda ver.
se nota más. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Si hubiere algún que ponen no, tendrán que justificar, tendrán que decir por qué. ¿Ok? Entonces esta es una lista de cotejo donde ustedes pueden ver si están yendo bien con su experimento. ¿Ok? Después pasamos a la reflexión. Dice, recuerda la meta, ¿no? Formula posibles hipótesis y un plan de indagación. Entonces, en estas preguntas que vienen, ¿no?, ustedes tienen que contestarlas. Pero ustedes antes de esto también explíquenle a sus familiares lo importante que es indagar para tu aprendizaje, cómo formulaste tu hipótesis y cómo lo hiciste. También cuéntales cómo los resultados de las indagaciones son evidencias que te permitirán sustituir en tu memoria las creencias o información falsa. ¿Ok? Entonces deben coordinar, deben explicarle a sus familiares para que ellos tengan también conocimiento. Entonces, miren, acá en la reflexión viene la primera pregunta. Dice, ¿lograste la meta? Explícale en un texto corto. Yo le he contestado. Acá está la contestación. Dice, sí, formulé mi hipótesis y mi plan de indagación. Y es, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultivó en agua neutra o la que se cultivó en agua acidulada? ¿Sí? Así como esto yo que he contestado, contesten estas 4 preguntitas. Está fácil. ¿Sí? ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? Siempre nos falta mejorar, ¿eh? Nadie es perfecto. Que lo hagamos bien, sí, pero siempre nos falta mejorar. ¿Qué es lo que te falta mejorar? Tendrás que ponerlo. Y hay 2 cositas de los adelantos, ¿no?, que siempre fallamos. Es, como se llama, en colocar las comas, en los signos de puntuación y también en poner las tildes. ¿Okay? En esto nos falta mejorar. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿No? Acá, las acciones para lograr la meta, has tenido que seguir el procedimiento en orden, ¿no?, para que te salga bien. ¿Cómo te ayudó la ficha a lograr la meta? Acá está, la fichita me ayudó a hacerlo, que lo haga en orden, de acuerdo a como me dicen, ¿no?, que primero debo preparar la muestra, después el montaje del experimento y por último el proceso, ¿no? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? ¿Por qué? Siempre por nuestras dudas. ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? Lo que quería saber, ¿no?, cuál de las 2 plantas va a crecer más rápido, ¿no? Entonces ya queda la duda y yo hago mi experimento, o mi hipótesis, hago mi experimento para demostrarlo si estoy en lo cierto o no, ¿no? Entonces miren, esto es fácil. Con sus propias palabras ustedes pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces espero sus trabajos poco a poco. Estoy retrasadito, si es cierto, está un poquito mal y hasta ahora sigo delicado. No sé si ustedes se dan cuenta en la forma de hablar, yo sufro de eso, ¿no? Entonces, poco a poco tengo que hacerlo, no puedo hablar mucho. Pero hoy día sí estoy mandándolo, la que también es del día miércoles, ¿ok? Me comprometo a mandarlo para estar al día, ¿sí? Gracias por haberme escuchado y ojalá les sirva de algo en su experimento.